Efectivamente, aquí estamos frente a la presencia de un gobierno que está a punto de romper la institucionalidad republicana. El gobierno del presidente Milei intenta por segundo año consecutivo no aprobar el presupuesto nacional. Nunca desde la recuperación de la democracia hasta aquí, un gobierno decidió no tener presupuesto propio. Todos sabemos que lo hace para implementar un ajuste brutal como el que está ejecutando este año 2024, y en ese contexto también el presidente Milei, el ministro de Economía Toto Caputo y todo el equipo político del gobierno libertario ayer apretó brutalmente a los gobernadores, Sí. o a muchos gobernadores, que aparentemente han cedido frente a la presión del gobierno a cambio de algunas promesas y han bloqueado la posibilidad de tratar una ley muy importante, que es la modificación al régimen que regula los decretos de necesidad de urgencia. Sí, tal cual. Ahora, esto en el marco de lo que para el gobierno parece ser prioritario, como siempre es el condicionamiento que ofrece, al menos todos los legisladores o muchos legisladores se están quejando en el Parlamento respecto de que en la búsqueda del déficit cero hay algo que vos le denominás analgésico macroeconómico, ¿no? Sí, efectivamente, porque aquí el gobierno nacional ha avanzado en consolidar su convivencia en un microclima, en una burbuja, dominada por algunos datos macroeconómicos que no tienen correlación con la realidad social. Por ejemplo, el gobierno anuncia un dato que es objetivo, que es la caída de la inflación, pero no dice nada respecto de cómo aumentó la pobreza y la indigencia en Argentina. Claro. La capacidad de compra de los ingresos de los trabajadores y de los jubilados ha caído y no se ha recuperado. Lo que Argentina ha vivido en estos últimos 10 meses con Milei en materia productiva es destrucción de inversión, caída del empleo, aumento del desempleo. Han perdido competitividad las pequeñas y medianas empresas argentinas. Se han abierto y siguen abriéndose brutalmente las importaciones. En ese contexto, yo denomino analgésico macroeconómico a aquellas medidas de corto plazo, de coyuntura, que cree el gobierno lo habilita a cometer atrocidades institucionales. Y me parece que hay que hacer una advertencia fuerte en ese sentido, porque buena parte de los partidos o fuerzas políticas que debían ser oposición están encolumnadas detrás esto que es realmente un analgésico macroeconómico con violación de la institucionalidad republicana. Alguna pregunta, esta suerte de aval de cachiporra que producto de esta apretada del gobierno a los gobernadores, digo, dudo, si yo calculo que los gobernadores lo han pensado, pero ¿cuánto tiempo le puede durar a un gobernador la paz social en su provincia cuando, más allá de lo que negocie respecto de algunas situaciones vinculadas con lo que puedan llegar a entender cualquier mandatario, necesite para la obra pública o financiamiento, porque en última las instancias se lo va a terminar de alguna manera la población de cada una de esas provincias en la calle? Le alcanzará al gobernador, pero yo no sé si le alcanza a la gente. No tengo claro que la situación de deterioro social redunde directa o necesariamente en conflictividad social. Para eso hacen falta otras variables. Ahora, lo que sí está claro es que es progresivo el deterioro de las condiciones sociales, sea que termine o no en conflictividad. Uno desea que no termine ni en conflictividad ni en violencia. Que no haya conflictividad social o que no haya violencia explícita no significa que el modelo económico es virtuoso. En todo caso, hay en todo el país una angustia muy profunda. Hay una fuerte depresión de grandes sectores de la sociedad argentina y también un progresivo desencanto de aquellos que legítimamente tuvieron esperanza en Milei y hoy se dan cuenta que la casta
eran los jubilados, la clase media trabajadora y las universidades. Así que habrá que ver cómo evoluciona la situación social en todo el país. Y respecto de esta suerte de riesgo potencial en el marco de la institucionalidad, cuando aludías que hay un peligro cuando el Congreso de la Nación entre en receso, ¿por qué lado lo ves? Bueno, el gobierno nacional tiene un plan para la Corte Suprema de Justicia, que es designar 2 jueces de la Corte por decreto y en comisión. Y está preparando esa iniciativa de ruptura de las instituciones o de las reglas institucionales para fin de año o principios del año próximo. Junto con la decisión de prorrogar el presupuesto 2023 con las ampliaciones de 2024 para que estén vigentes en 2025, significan realmente un llamado de atención para el cuidado de la institucionalidad republicana. Sí. Junto con esa situación que es delicada, ayer vimos desplegar por fuera del Congreso un apriete histórico sobre diputados y diputadas que querían legítimamente avanzar en una modificación virtuosa de la ley 26.122 que regula los decretos de necesidad de urgencia del Ejecutivo. En ese sentido, me parece que el receso del Congreso va a servir de excusa para que el gobierno dé una vuelta de tuerca a sus planes de ruptura de las instituciones. ¿Qué riesgo conlleva esto? El riesgo que conlleva es que se consolide un modelo autocrático. Milei tiene minoría en el Congreso, pero ha encontrado la forma de violar las mayorías acudiendo a los decretos de necesidad de urgencia, al veto presidencial de las leyes y en este caso a designar nada menos que jueces de la Corte por decreto. Entonces se consolida un modelo autocrático para una coalición política que no tiene mayoría en el Congreso. Se entiende. ¿Y cuál sería la salida de esto? Más institucionalidad. Aquí la única salida es que la representación popular, tanto en el Congreso como eventualmente en los reclamos que se hagan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sean defendidos a la luz de la Constitución. Por eso es importante que si avanzara, cosa que es difícil, pero si avanzara finalmente el proyecto de ley que regula la ley 26.122, que debería ser tratado el próximo 21 de noviembre, es importante que si a esa ley o eventual ley el Ejecutivo la veta, automáticamente intervenga o se haga intervenir a la Corte Suprema de Justicia porque sería inconstitucional. En el marco de los dichos populares, digo, cuando dos van a pelear y uno no quiere, no hay pelea. ¿Cómo sigue? Porque si el gobierno no está dispuesto a escuchar en ninguno de los términos, ¿cómo podría haber institucionalidad en el marco de la negación del funcionamiento de uno de los 3 poderes que establece la Constitución, no? Bueno, habrá un conflicto de poderes. Habrá un conflicto de poderes y deberá resolverse de acuerdo a los mecanismos constitucionales. También es muy importante que los gobernadores no se hagan los distraídos, especialmente los gobernadores denominados amigables. Ellos son parte del poder republicano y representan en sus provincias la máxima autoridad en un sistema que es federal. Por lo tanto, un gobernador en un sistema federal no solo tiene responsabilidades de gobierno, sino altas responsabilidades institucionales. Y son los gobernadores, en este momento, quienes más están haciendo para facilitarle a Milei que viole la institucionalidad republicana. ¿Esto es solo por una cuestión de caja o es que hay algún tipo de especulación política de cara al futuro en función de lo que se viene vendiendo por allí, de que está todo bárbaro y que vamos a salir? Es inexplicable, es muy misterioso, porque el gobierno de Milei no utiliza látigo y zanahoria con los gobernadores, utiliza solo látigo. Claro. Lo inexplicable es la actitud de ceder permanentemente al látigo sin siquiera media zanahoria. No se entiende, realmente es inexplicable. ¿Y qué lo explica? ¿Hay alguna sospecha? ¿Tenés alguna sospecha? No, en todo caso habrá que ver en el tiempo y en los próximos meses cómo
evoluciona esta situación. Hoy es inexplicable, no tiene fundamento, porque el gobierno ha destrozado las transferencias a las provincias, Claro. ha eliminado la obra pública, y ahora, supuestamente, según trasciende, los gobernadores querrían que el Congreso no trate algunas leyes porque supuestamente habría obras y transferencias a las provincias, cosa que el gobierno ha negado que vaya a hacer y a su vez ha demostrado que no hace en estos 10 o 11 meses. Lo único que podría llevar a los gobernadores a ponerse de punta que esto no se cumpla, pero esto es más tiempo y mientras transcurre el tiempo las soluciones no aparecen. Hay muchos dirigentes gremial con el cual he hablado que dice, bueno, que es evidente de que nadie quiere confrontaciones violentas, pero que no queda en algunos casos más que el camino de la calle o la medida de fuerza. Bueno, la ciudadanía, por supuesto, tiene todos los derechos que corresponden para expresarse públicamente frente a reclamos respecto de las políticas y de sus consecuencias. El movimiento obrero organizado en la Argentina tiene tradición de lucha y también responsabilidad en cuanto a lo que significa la representación de los trabajadores. Ahora, hay sectores que no están representados y son los que hoy están sufriendo la mayor carga del ajuste. Claro. Me refiero especialmente a los trabajadores no sindicalizados y a los jubilados y pensionados de la Argentina. Por lo tanto, la representación de esos sectores, que difícilmente se movilicen de manera autónoma, tiene que estar en quienes la ciudadanía ha elegido para que los represente. Diputados, senadores, gobernadores, legisladores provinciales, intendentes, concejales, consejeros escolares. Bueno, ese sistema de representación tiene que activarse para, precisamente, y valga la redundancia, representar a quienes no tienen ni capacidad ni recursos organizativos para manifestarse y movilizarse. ¿Hay torpeza en la interpretación de esto que nos decís? ¿O crees que tienen en su construcción mental una idea de la Argentina industrial, que no es postindustrial, y que de alguna manera limita la visión como para poder entender de que también son trabajadores, más allá de que no le hagan un aporte a su gremio? Bueno, en primer lugar, el mundo ha demostrado que lo que hace 30, 40 años se pronosticaba no se ha cumplido al pie de la letra. No desapareció en el mundo la producción manufacturera, claro, aunque sí ha avanzado la economía del conocimiento y conviven. No desapareció en el mundo la importancia central de los estados nacionales, aunque sí conviven con un mundo cada vez más integrado en términos de globalización. Ahora, se ha globalizado la hipermovilidad del capital financiero y no tanto la circulación de otros factores como el trabajo de bien y o la propia manufactura. Sí, claro. En ese contexto, a mí no solo que no me parece inadecuado, sino que es lógico que los sindicatos de los sectores de trabajadores registrados representen lo más fielmente posible a ese sector. Y no se les puede pedir ni exigir que representen a quienes no son sus propias bases. Insisto, es que el sistema de representación político-institucional tiene que recoger las demandas de aquellos que no tienen organizaciones que los representen en términos de estructura económica, social o sindical. Y desde ese punto de vista, apunto a que debe la Argentina construir para el próximo turno presidencial una amplia coalición política, social, con una visión frentista en lo productivo, que incluya a distintos sectores y que pueda representar un modelo alternativo a las políticas libertarias. Salvando la distancia, algo así como el Frejulio y el Fresilina. Bueno, en todo caso, la actualización de una visión frentista para lo que requiere la Argentina de 2027 debe incluir a la producción, al trabajo, pero también, cuando hablamos de la producción, al agro, a la economía del conocimiento, a las pymes, a las universidades, y una fuerte visión anclada en el federalismo argentino,
que hoy está haciendo mucha falta. Bien, ahora quería hacer una pregunta porque vinculando esta responsabilidad que tendría los sectores políticos de escuchar o ponerle el oído a estos sectores que no están sindicalizados, ¿no falta un poco de imaginación? Creo que hay herramientas o hay institutos en la Constitución Nacional como los institutos de participación ciudadana, al que poco le han dado cabida, e incluso hablo, por ejemplo, de un partido tan tomar iniciativa como lo es el justicialismo. Llama la atención que no se haya promovido la discusión en torno a temas en los cuales el gobierno nacional, a las claras, genera situaciones de zozobra, angustia y dolor en la población. ¿Por qué crees que no se ha tomado en cuenta esto? Porque eso habilita la movilización, la discusión, el debate. Pareciera ser que las fuerzas políticas, cuando son oficialismo, se cierran sobre sí mismas y prefieren la negociación antes que la participación ciudadana. No solo por lo que mencionás del Instituto de Participación Ciudadana, sino también por la vacancia que hace tantos años tiene la Defensoría del Pueblo de la Nación. Por ejemplo, sí. Lo que sucede permanente y sistemáticamente cuando gobierna el peronismo con el Partido Justicialista, Claro. Está bien cerrado, bien oculto, bien alejado de los temas que deberían de algún modo canalizarse a través de la institucionalidad partidaria, y en ese sentido me parece que hay un problema que atraviesa las fuerzas políticas y es mucho más un problema del sistema en su conjunto. ¿Y qué ablandaría esto? Hoy en el mundo la mejor forma de incentivar la participación es a través de la institucionalidad educativa y a través de las formas alternativas de compromiso de los jóvenes, la escuela, la universidad, los grupos vinculados con cuestiones de ambiente, de género y de tecnología tienen que ser hoy la prioridad para las fuerzas políticas en la Argentina. Hay vaticinios poco favorables para el gobierno respecto de las últimas medidas y cuál sería la posibilidad de que el gobierno pueda extender este veranito en el tiempo. Están todos hablando de que, bueno, que en algún momento esta situación se va a resentir y se va a terminar en lo que sucedió en muchas otras oportunidades, como en el caso se habló del 2001, lo de Carlos Menem, lo de Macri. ¿Cómo lo ves vos? Acá hay una fecha y nada más. Es 2027. Ya cansaron los que vaticinan, como por ejemplo Guillermo Moreno, que un día el presidente se va a levantar deprimido y se va a ir. Y después terminan creyendo que va a haber una asamblea legislativa, cuando en realidad, si el presidente se fuera, asume la presidencia hasta terminar el mandato la vicepresidenta Victoria Villarruel. Ahora, que el modelo económico de Milei y Toto Caputo hace agua en el mediano plazo, no hay ninguna duda. Eso no quiere decir que se interrumpa la institucionalidad. Eso significa que quienes estamos en desacuerdo profundamente con el modelo económico de Milei y Toto Caputo, tenemos la obligación de construir una alternativa política que se manifieste en el electoral y que comience una nueva etapa institucional después de las elecciones presidenciales de 2027. Aparentemente digo, no en tu caso porque te conozco, pero hay muchos que dicen lo mismo, pero se los ve moverse poco en torno a eso. Hay complacencia, hay falta de idoneidad, no se genera la autoridad necesaria. Digo, de aquellos que dicen sí, porque vamos a confluir y llega tarde. Bueno, lo que pasa es que hoy sería extemporáneo querer dedicarse a armados electorales. Hoy es el tiempo de la representación política en las instituciones y lo que ha generado Milei es una ruptura y un cambio profundo del sistema político argentino. Por lo tanto, la coalición que gobierna tiene a la Libertad Avanza a la cabeza, pero incorpora como componentes
al PRO, a sectores del justicialismo que han adherido y adhieren al modelo libertario, Sí. por ejemplo, algunos gobernadores como el de Tucumán o el de Catamarca, Sí. y también a sectores del radicalismo, como por ejemplo el que encabeza Rodrigo de Loredo. Del otro lado, hay que construir una coalición amplia pero consistente, y las manifestaciones públicas respecto de estructuras electorales hoy son extemporáneas. Hoy lo que corresponde es que esa oposición se manifieste poniéndole límites y planteándole alternativas al gobierno de Milei en el Congreso y en las instancias de representación que esos miembros desempeñan. Se entiende. Alejandro, una reflexión final. Bueno, Argentina está atravesando una experiencia inédita en la historia, que es que un gobierno libertario que propuso hacer una actitud, llevar adelante una actitud ejemplificadora ajustando a la casta, terminó ajustando a los sectores más débiles de la sociedad argentina. Hacia futuro, el desafío pendiente es construir un gran frente político y social que tenga un correlato electoral en 2027 y le dé a la Argentina una etapa superadora del impacto negativo que este gobierno, este modelo económico va a generar para la Argentina. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Alejandro, como siempre, por tu tiempo. Gracias, muy buenos días.